Cartagena es una de las ciudades con más historia de España. Fue originalmente un enclave tartésico que tiempo más tarde sería convertido en ciudad importante dentro del mundo púnico, dentro del área de influencia cartaginesa, como Cartadasht, por Asdrúbal. Asdrúbal acompañó a Amílcar Barca, el célebre general cartaginés, en sus campañas en la península ibérica, y a la muerte de Amílcar, Asdrúbal le sucedió, optando por una política completamente diferente. Él no era un militar como Amílcar, hizo gala de lo que entendemos por política para mantener la hegemonía cartaginesa en esa parte de la península ibérica. A la muerte de Asdrúbal fue Aníbal, uno de los hijos de Amílcar, el encargado de tomar el relevo. Una de las primeras cosas que hizo Aníbal fue restablecer las buenas relaciones con la metrópolis, con la capital púnica, con Cartago, y asegurarse al mismo tiempo el apoyo incondicional del Senado cartaginés, conocido como la Balanza. Con ese apoyo y esos pertrechos y ese dinero que llegaba desde el norte de África, Aníbal emprendió la segunda de una larga serie de guerras mantenidas entre los cartagineses y los romanos por la hegemonía y el control del Mediterráneo, y sobre todo por el control del trigo, que era el cereal, que era en esos momentos una fuente de riqueza importantísima que aseguraba pues la fuerza y el poder de estos imperios. Aníbal, en esa segunda guerra púnica, atraviesa la península ibérica, cruza parte del sur de Francia, entra en Italia por los Alpes y, por los libros de historia, sabemos que libra una serie de tremendas batallas contra el Imperio Romano, Tesino, Trevia, Trasimeno, Canas, Capua, y llega hasta las mismas puertas de Roma. Es célebre la locución, Aníbal ad portas, Aníbal en las puertas de la capital. Aníbal, de todos modos, no expugnó los muros de Roma, siguió hacia el sur, y esa segunda guerra púnica concluyó con la derrota del ejército cartaginés ya en tierras africanas en la batalla de Zama, una batalla conocida como Zama o Nagara. A partir de ese momento, a partir de la desaparición del imperio cartaginés, del mundo púnico, después de una tercera guerra provocada por los mismos romanos, Cartadasht, la ciudad fundada por Asdrúbal, pasa a denominarse Cartago Nova y vive una época de esplendor bajo el dominio romano. Tras el fin del Imperio Romano y ante las continuas amenazas e invasiones que procedían del norte, Cartago Nova, esa tercera encarnación de la ciudad de Cartagena, Cartago Nova, pasa a denominarse Cartago Espartaria y a estar bajo influencia del Imperio Bizantino, de Constantinopla. Finalmente, Cartago Espartaria será tomada por los visigodos, destruida, asuelada, y entrará en un largo periodo de decadencia del que no saldrá hasta bien llegada la Edad Moderna.